Aquella noche se cernía sobre la ciudad, como un manto oscuro y silencioso, envolviendo las calles desiertas en un misterio inquietante. En un pequeño apartamento de un viejo edificio, una tenue luz titilaba a través de las cortinas desgastadas. Aquella habitación, desordenada y repleta de libros amontonados, era el refugio de Damián, un escritor solitario que había dedicado gran parte de su vida a llenar páginas con historias que pocos leían. Su mesa de trabajo, desgastada por el tiempo y el uso constante, estaba cubierta de papeles arrugados y tazas de café vacías. Damián se sentía atrapado en una rutina monótona, como si su vida fuera una novela inacabada que se resistía a encontrar un desenlace digno. Sin embargo, esa noche, una inexplicable inquietud se había instalado en su pecho. Algo, una sensación profunda y visceral, le decía que el curso de su existencia estaba a punto de desviarse hacia lo desconocido. Y no se equivocaba, pues aquella sería la noche en que su destino cambiaría para siempre. Damián había estado escribiendo durante horas, sumergido en un relato que parecía tener vida propia. Cada palabra que trazaba con su pluma parecía adquirir un peso tangible, como si no solo la tinta quedara impregnada en el papel, sino también una parte de su alma. Su pluma se movía rápidamente sobre el papel, guiada por una fuerza desconocida que lo empujaba a seguir escribiendo sin detenerse. La historia que plasmaba trataba sobre un hombre, que tras pronunciar ciertas palabras, desataba eventos inesperados y peligrosos en su vida. Mientras escribía y las frases se hilaban unas tras otras, Damián comenzó a notar que el ritmo de su respiración se enlazaba al desarrollo del relato, como si el destino de aquel personaje ficticio estuviera de alguna manera entrelazado con el suyo propio. Era solo una ficción, o al menos eso creía en ese momento. Pero al llegar a la última frase, un escalofrío recorrió su espalda hasta llegar a su nuca. Cerró los ojos por un instante, intentando calmar la extraña sensación que lo embargaba, y cuando los abrió de nuevo, tuvo la extraña certeza de que algo, en alguna parte, había cambiado. Era como si el aire se hubiera vuelto más denso, cargado de una energía que no podía comprender. Cerró el cuaderno y apagó la lámpara, intentando convencerse de que solo era el cansancio acumulado. Sin embargo, esa sensación no desapareció. Al día siguiente, al despertar, Damián encendió su teléfono y se topó con una noticia que lo dejó helado. Lo que había escrito la noche anterior había sucedido en la realidad. Un hombre había pronunciado unas palabras en público, y como consecuencia, se había desatado el caos en una concurrida plaza del centro. Damián trató de buscar una explicación racional, pero ninguna teoría parecía encajar. ¿Era una extraña coincidencia o realmente tenía el poder de hacer realidad lo que escribía? Durante los días siguientes, Damián decidió hacer una serie de pruebas metódicas, intentando comprender el alcance real de su habilidad. Comenzó escribiendo pequeños relatos en los que describía sucesos aparentemente inofensivos, una lluvia inesperada que caía en medio de una tarde soleada, el extravío de un perro que luego era encontrado cerca del parque infantil, o incluso un encuentro fortuito entre dos desconocidos en una cafetería. Al principio, pensó que podría tratarse de meras coincidencias, pero su asombro creció al ver que todo lo que escribía terminaba ocurriendo exactamente como lo había plasmado en sus páginas, con un nivel de detalle que resultaba inquietante. Cada prueba le confirmaba que no era un simple juego de azar, había algo más, algo profundo y misterioso que escapaba de toda lógica. Se sentía atrapado, entre el entusiasmo de poder influir en el mundo real, y el temor de no comprender del todo las reglas de ese don. Una parte de él quería seguir experimentando, llevando sus pruebas a otro nivel, pero otra parte temía que un día algo escapara de su control. Poco a poco,
Damián comenzó a sentir el peso de aquella responsabilidad. Lo que inicialmente había sido un descubrimiento fascinante, ahora se tornaba en una carga que no podía ignorar. No sabía cuándo, ni cómo, pero tenía la certeza de que su don traería consecuencias mucho más grandes de lo que podría haber imaginado. Un día, mientras paseaba por el parque cercano a su casa, vio a una niña llorando porque había perdido a su gatito. Movido por la compasión, Damián regresó a su apartamento y escribió un breve relato en el que el gato regresaba sano y salvo al hogar de la niña. A la mañana siguiente, leyó en el periódico local que un gato había sido encontrado en la puerta de una casa, y la imagen mostraba a la misma niña abrazándolo con alegría. Fue en ese momento cuando Damián comprendió que su don también podía ser una maldición. Si bien podía usarlo para hacer el bien, ¿qué sucedería si alguien más descubriera su habilidad y lo obligara a escribir historias oscuras o destructivas? La paranoia comenzó a apoderarse de él. Sentía que lo observaban, que el mundo a su alrededor se había vuelto más hostil. Damián se enfrentaba a un dilema moral cada vez más complejo. Sabía que sus palabras tenían el poder de cambiar la vida de las personas, pero también sabía que cualquier error o descuido podía causar daño. Se aisló del mundo, temeroso de que sus emociones lo traicionaran y lo llevaran a escribir algo que lamentaría. Pasó semanas sin escribir, luchando contra el deseo de crear nuevas historias. Sentía que si continuaba usando su don, podría perder el control sobre sí mismo y sobre la realidad. Sin embargo, una noche, un sueño inquietante lo despertó. En ese sueño, una voz le decía que el poder de las palabras no estaba destinado a ser contenido, sino a ser usado con sabiduría. Despertó sudando y con el corazón latiendo aceleradamente. Durante horas permaneció sentado en su escritorio, observando el cuaderno cerrado frente a él. Finalmente, lo abrió y comenzó a escribir de nuevo, esta vez con un propósito claro: contar historias que inspiraran, que alentaran a las personas a ser mejores, a enfrentarse a sus miedos y a encontrar la esperanza en medio de la oscuridad. Damián descubrió que al escribir con intención positiva y consciente, su don no solo traía cambios en el mundo exterior, sino también en su propio interior. Cada relato que plasmaba en el papel era un reflejo de su alma, y al llenarse de buenas intenciones, sentía que se liberaba del peso que había cargado durante tanto tiempo. Un día, decidió compartir una de sus historias con el mundo. Publicó un cuento breve en Internet, sin revelar su verdadera identidad. El relato hablaba de una comunidad que, a pesar de las adversidades, se unía para superar sus problemas y encontrar la felicidad. Para su sorpresa, la historia se hizo viral y muchas personas comenzaron a escribirle, agradeciéndole por las palabras que habían tocado sus corazones. La transformación de Damián fue completa. Comprendió que el poder de las palabras no residía solo en su capacidad para cambiar la realidad, sino en la forma en que podía influir en los pensamientos y emociones de quienes las leían. Las palabras, pensó, eran como semillas que podían germinar y dar frutos si se plantaban en el terreno adecuado. Con el paso del tiempo, Damián escribió un último relato, uno que marcaría el fin de su extraordinaria aventura. En él, describió a un escritor que había descubierto el poder de hacer realidad sus palabras, pero que finalmente encontraba la paz al comprender que el verdadero poder no estaba en lo que escribía, sino en la intención con la que lo hacía. Tras escribir la última palabra, cerró el cuaderno y lo guardó en un cajón. Sentía que había cumplido su propósito. Había aprendido a usar su don con responsabilidad y conciencia, y sabía que, aunque nunca volvería a escribir de la misma manera, siempre llevaría consigo la lección más importante de su vida: las palabras tienen poder, y debemos usarlas con sabiduría. Gracias por haber escuchado esta historia.
Espero sinceramente que la reflexión que plantea les haya hecho pensar en el peso y el poder que tienen nuestras palabras en la vida de los demás. ¿Cómo elegirían usar sus palabras si tuvieran el poder de cambiar el mundo a su alrededor? Hasta pronto y buena vida.